Hola amigos inconformistas de las críticas de motos, soy Josu Gómez y hoy os traigo una auténtica bomba informativa. Esperaros hasta el final del vídeo para que tengáis claro qué es lo que quiero que sepáis. Y es que la información que os traigo hoy no la veréis en Motos por 1000, ni siquiera la veréis en motos.net y mucho menos en Man Martín o en Mages Moto. Y es que el otro día, viendo la información de la KTM 390 Aventure, me di cuenta que KTM para el 2020 nos tiene una sorpresa, una KTM 790 en una nueva versión Rally. Y lo que me sorprendió fue el precio, 19.949 euros. Si lo comparamos con la KTM 790, la versión R, que suponemos que es la más radical hasta el momento, que solamente costaba 13.499 euros, vemos que hay mucha diferencia de precio, más de 6.500 euros. 6.500 euros es lo que cuesta más o menos la KTM 390 Aventure. ¿Dónde está esos 6.500 euros? ¿Cómo puede haber dos motos fusionadas y que se conviertan en una que vale lo mismo? Vamos a ver los secretos de esta KTM Rally. Para ello nos metemos en las características. Esta es la Aventure normal y esta es la Aventure Rally. Vamos a ver qué características nuevas nos descubrimos. Por lo pronto vemos que tiene el Acrapovic, tiene el depósito en azul en vez de negro. Parece que le han puesto las defensas en carbono. El asiento parece un poquito más tipo campo. Vamos a compararla con la versión R. Efectivamente, el asiento en la versión R es un poquito más rebajado, que para los que no somos muy altos incluso nos puede venir mejor. No tiene el Acrapovic, el escape silencioso Acrapovic. Las defensas son de plástico y sin embargo en la versión Rally parece que son de carbono. También vemos que los aletines cambian de color. Estos son negros, estos los han puesto naranjas. Básicamente así a primera vista solo vemos eso, que está un pelín más alta parece de barras y sube un poquito más la altura. Bueno, vamos a leer con detenimiento a ver qué nos pone aquí en la publicidad de esta moto Rally. Con una producción prevista de tan solo 500 unidades, o sea, de este modelo solo van a ser 500 unidades. Ya por ahí los que sean muy caprichosos se pueden comprar una de estas 500 unidades por decir que tienen una de las 500 que hay en el mundo. Pero vamos a seguir viendo. Es una edición limitada, imprescindible, que impresionará tanto al piloto como a los que la contemplan. O sea, ellos te dicen que va a ser muy llamativa. De hecho, el fotodibujo este que tienen aquí, pues sí, se ve la moto un poquito más llamativa que la estándar R, que se ve más colores un poquito más apagadillos, y añadiéndole las mejores suspensiones disponibles, la VB Pro Component. Bueno, aquí ya vemos una diferencia importante. Tenemos unas suspensiones que son mejores que las que trae el modelo R. Esta máquina se convierte en la moto Aventure con mayor capacidad off-road de la gama KTM. Ojo, la moto Aventure no quiere decir que sea la más off-road, porque como sabéis todos existe la moto réplica Rally Dakar, que es la 4,5, que esa es mucho más campera que esta. Se refiere a la gama Aventure, con una suspensión lo más cerca posible de las de una moto oficial. Bueno, lo que nos está vendiendo es que las suspensiones estas son muy buenas. Ya veremos a ver, que seguramente lo sean, junto con otros complementos importantes para la mejora del pilotaje. La KTM 690 Rally es una mezcla extrema de características para los rally extremos y de capacidad para los viajes de largo recorrido. Vale, o sea que nos dicen que esta es la moto perfecta. Antes era la KTM 790R, pero no, ahora la perfecta es la Rally. Y bueno, resumiendo un poco, para que no se haga muy largo el vídeo, os puedo decir que lo que he averiguado es que el motor es absolutamente el mismo con sus 95 caballos y su par motor totalmente igual. Las variaciones que he encontrado son las que os voy a decir a continuación. El escape Acrapovic, que nos dicen que pesa 1 kilo menos. Sin embargo, no nos hablan de que mejore la potencia ni la respuesta. Recordaros que la respuesta se controla con múltiples opciones que nos da la moto para controlar la respuesta electrónicamente. La segunda cambio que he encontrado es el filtro que nos dan, el filtro de espuma, que por mi parte no lo quiero, porque el filtro de espuma es un auténtico tostón, vamos a decir, porque ya sabéis que cada vez que salgamos al campo, como haya polvo, hay que limpiarlo cada
vez que se sale al campo. Por tanto, es un suplicio de mantenimiento. Yo prefiero el de papel. Otro componente que han sustituido es el protector del depósito de gasolina, que sigue siendo de 20 litros y que en este caso lo han cambiado el de plástico por un componente de carbono que cuesta 346,18 euros según el catálogo de KTM. Por cierto, el depósito no lo han agrandado como hacen otras marcas cuando sacan un modelo Aventure. Esta simplemente sigue con los 20 litros, lo único que ha hecho es cambiarle el color al plástico que le da un tono azulado, pero la capacidad es exactamente la misma. El siguiente componente que hemos descubierto que han cambiado es la amortiguación. La suspensión pasa de 240 milímetros a 270 milímetros. Dicho de otra forma, 27 centímetros, no sé por qué la manía de decirlo en milímetros. Total, que hemos ganado 3 centímetros en esta KTM 790 Rally. Y además unas suspensiones que nos garantizan a ellos que son de buenísima calidad. Hemos estado investigando y las hemos encontrado en el catálogo VP, pero no hemos encontrado el precio. Sin embargo, hemos encontrado el precio en la red y el precio es de las barras de 2.581 euros para el mercado europeo y el amortiguador trasero, que también es de buenísima calidad de la misma serie, por 1.351 euros para el mercado europeo. Esto puede variar un poco según los impuestos de cada país. También nos viene activado el Quick Shifter y el control de crucero, además de la botonera necesaria. Como sabéis, la KTM 790R también tiene esta opción, lo que pasa es que hay que pagar para que te lo active. Una cosa que no entiendo, si la moto lo trae, ¿por qué hay que pagar para que lo activen? Hay que pagar 395 para el Quick Shifter y 246,96 euros para el control de crucero. Y aquí es cuando os invito a que os suscribáis, porque vais a averiguar gracias a estos vídeos que voy yo haciendo, investigando, cosas tan sorprendentes como esta. El total de los extras que trae la moto Rally con respecto a la R monta un precio total de 5.999 euros, que si lo comparamos con los 6.450 de sobrevalor que tiene respecto a la R, seguimos viendo que faltan 450 euros, que suponemos que serán las pegatinas de colores o el cambio de color de los plásticos. No lo vemos por ningún otro sitio. Pero no cortéis el vídeo todavía porque falta la bomba. La bomba es que los componentes que se ahorra KTM, por ejemplo las barras, pues lo he averiguado para vosotros, para que veáis lo que se ahorra KTM si le compráis la versión Rally. Os podéis hacer una moto Rally colocando todos los elementos que trae la versión Rally y aún tendréis piezas de primera calidad nuevas de vuestra antigua KTM 790R por un valor de 3.181 euros. Evidentemente todas las empresas lo que quieren es ganar dinero y KTM no iba a ser menos, y nada que reprochar porque la primera función de cualquier empresa es ser rentable y ganar dinero, por tanto nada que reprochar, pero nosotros como clientes tenemos que buscar el mejor producto por el menor precio posible. Con respecto a las pegatinas, podéis hacer como están haciendo los que se compran Yamaha Tenere 700, la están poniendo vinilos personalizados y la verdad que algunas están quedando de maravilla. Y bueno amigos, compartir este vídeo porque no sé si a KTM o a alguien no le va a gustar este vídeo y va a pedir a YouTube que lo quite, por tanto no sé el tiempo que estará. Y nada más, suscribiros, poned vuestros comentarios, que ya sabéis que yo siempre respondo a todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.